La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las grandes verdades del Dios vivo, del Dios verdadero, son maravillosas, son eternas, precisas en cuanto a guiarnos hacia la victoria más grande que el hombre puede imaginar. Amigos míos, quiero hablarles una vez más del camino de Dios y el camino del hombre. Cuando hablamos del camino del hombre, el camino del hombre lo conduce a vivir una vida afanada por las cosas, una vida afanada por toda clase de pecado, mientras que el camino de Dios nos lleva completamente a ser victoriosos. En todo lo que el hombre busca, Dios lo lleva a ser victorioso. Reconozcamos que la Escritura nunca dice que insistamos en reivindicarnos a nosotros mismos. En vez de esto se nos manda a confiar completamente en el plan de Dios. Ese plan de Dios nunca falla. El plan de Dios es glorioso. El plan de Dios nos conduce a ser prosperados constantemente. Debemos confiar completamente en el plan de Dios para nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre trata de afanarse en tantas cosas. Se afana por tener una infinidad de casas, de edificios, de negocios. Está bien tener los negocios, las casas. El problema es el afán. Piensa que tener tantas cosas lo hará feliz, dichoso. Será una persona totalmente tranquila. No tendrá necesidad de nada. En muchas cosas no tendrá necesidad, pero su alma estará vacía, completamente desesperada y angustiada. Porque el alma lo que necesita es la relación con su Creador, el Todopoderoso. Mas el hombre se ocupa de las cosas efímeras, pasajeras, las que perecen, las que se corroen, las que se corrompen y mueren. Mas el camino de Dios es diferente, es camino de vida, camino de esperanza para todo aquel que cree. Ahora, el camino del hombre, como dije al principio, es un camino que lo conduce en el afán por las cosas. Jesús habló acerca del afán y de no estar metidos en el afán. Debe de sacudirse el hombre de todo afán, porque el afán lo lleva a tener tristeza, cansancio, fatiga. Por eso es que muchos buscan hundirse en cualquier situación donde creen ellos estar muy bien, como el alcohol, las drogas, las vagancias, el hacer apuestas con otros a través de los nightclubs, irse a divertir, pero de todos modos esa diversión te corrompe más el corazón y la mente. Jesús declaró que el afán hay que dejarlo a un lado. En Mateo capítulo 6, verso 25, por ejemplo, Jesús testifica diciéndonos: por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor nos instruye, nos enseña de manera tan clara y precisa que no debemos afanarnos por la vida, que hemos de comer o que hemos de beber, ni por el cuerpo. Algunos se afanan por la comida, por el vestuario, por la bebida. Otros se afanan por el cuerpo. Mas el Señor dice:
no os afanéis ni por la comida, ni por beber, ni por el cuerpo, ni que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor ilustra diciéndonos, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios diciéndole al hombre, ustedes tienen más valor que cualquiera de esa agrupación de animalitos. Aunque esos animalitos sean tan hermosos, tan atractivos que adornen el espacio, aún con todo, Dios las alimenta. No trabajan, no engraneran, es decir, no almacenan, no siembran, no levantan cosecha, pero comen. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mas el Señor hace una aplicación a la conciencia del hombre. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dando a entender Dios, si tengo cuidado de esos animales que no tienen tanto valor, ¿cómo no tendré cuidado de ustedes que valen mucho más que miles de pájaros, miles de animales? Si yo alimento a tanto animalito, ¿por qué no me voy a ocupar de cuidar de ustedes? Por supuesto que Dios lo hace. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede darle un codo de estatura a su estatura. La razón por qué, porque ya está en la medida adecuada para usted y para mí. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, no podrás ser rico por mucho que te afanes. Si Dios te está dando únicamente lo que debes usar diariamente, por mucho que te afanes, no alcanzarás a crecer más. Pero si tú le sirves a Dios con integridad, las bendiciones vendrán tras ti y te van a alcanzar. Es necesario creerle a Dios. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y Dios los viste tan hermosos con sus diferentes colores, con sus diferentes matices. Dios le da ese vestuario a los lirios tan hermosos como a las flores, los claveles, etc. Pero os digo que ellos crecen en el campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, su vestido es tan hermoso de los lirios, pero ni aun Salomón, un hombre millonario, altamente rico y sabio, nunca jamás se pudo vestir como ellos. Es decir, ciertamente Dios cuida de las plantas, ¿cómo no cuidará de usted y de mí? Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así de hermosa, de atractiva, de lindas, preciosas, las flores y todo lo que vemos en el campo. Y Dios dice, yo soy el que visto, el que le doy el colorido a todas esas hierbas. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El hombre, por falta de fe en Dios, se afana tanto y tanto y tanto. Muchos se preocupan por tantas cosas. Por ejemplo, hoy con nuestro presidente nuevo que ha quedado, ¿cuántos se sienten ofendidos, desesperados
Y yo les digo, no se desesperen por el gobierno. Busquen al Dios que estableció al gobierno que tenemos. Amen a Dios sobre todas las cosas. Él es el que controla todo. Y Él establece los gobiernos y Él los quita cuando Él quiere y pone al que quiere. Y por lo tanto, no nos alcemos peleando contra los hombres que Dios ha establecido. Al contrario, busquemos a Dios y clamemos a Dios. Necesitas residencia. Clama a Dios con todo el corazón, que Dios te bendiga con una residencia formal, y después que Dios te bendiga con una ciudadanía completamente legal en el país. Dobla rodillas delante de Dios. Nunca salgas a destruir negocios. Nunca salgas a maltratar y a maldecir a tu gobierno, porque juicio viene sobre ti. Debes de cambiar de actitud, debes totalmente honrar a Dios sobre todas las cosas. Busca a Dios con sinceridad y Él va a suplirte. Dios es el que provee todas las cosas. Yo en lo personal le pedí a Dios que me diera lo que tengo y Dios me lo ha dado. Así Dios lo hará con usted también. Él dice, si la hierba del campo que hoy es, yo la he visto con diferentes colores, con diferentes matices, no haré mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Por supuesto que Dios está para traer cambios maravillosos a la vida de aquellos que confían, de aquellos que se someten con toda sinceridad al Dios vivo, al Dios verdadero. Si el hombre confía en Dios, Dios lo prosperará poderosamente. Pero si el hombre es rebelde, no quiere someterse a Dios, entonces sufrirá todas las consecuencias de su desobediencia. Pero Dios dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste tan linda, tan hermosa, ¿no valéis vosotros más que ese poco de zacate del campo? ¿No valéis más que todo el monte que yo he puesto con sus diferentes colores de flores, matices? Para que tengas victoria, dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se te va a añadir paz en tu corazón, se te va a se te va a remover la amargura que sientes. La tristeza y el afán que hay en tu vida será removido si tú buscas a Dios. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para tu residencia, para tu ciudadanía, busca de Dios. Para plantar tus negocios, busca de Dios. Para encontrar un buen empleo, busca de Dios. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán, declara el Señor Jesucristo. Mis amados televidentes, según Pablo, también remarca estas verdades que Jesús ha estado hablando. Por ejemplo, en Filipenses 4:19, el apóstol dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está hablando de que Él suplirá nuestras necesidades, va a enriquecer nuestras vidas. Él va a poner todo lo que necesitamos en la mesa. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Dios no nos está poniendo a ser perezosos. Todo al contrario, tenemos que trabajar, pero confiando en que Dios nos dará
las cosas que necesitamos. Porque está escrito, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo hombre que busca de Dios y que se entusiasma en buscar a Dios, en prestar oídos a esta palabra gloriosa, esa persona será indestructible, inconmovible. Esa persona permanecerá por los siglos de los siglos en una enorme victoria, en la salvación más grande y poderosa que es en Cristo Jesús. Notemos cómo es que el hombre llega a ser triunfador. Jesús nos dio totalmente una de las cláusulas para ser victoriosos. Y él dice que valemos más que muchos pajarillos, valemos más que la hierba del campo. Pero también nos dio otra cláusula muy grande y muy maravillosa, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadiduras. Ahora bien, y Pablo dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero Jesús dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia, la sabiduría en Dios nos lleva totalmente a ser inconmovibles, indestructibles. Nos habla de ser victoriosos totalmente en la vida espiritual. Aunque estamos cimentados en la roca como cristianos, como hijos de Dios, vamos a tener problemas, pero que esos problemas no nos harán ni cosquilla. Dice Mateo 7:25, Jesús hablándonos a través de Mateo. Descendió lluvia, el primer problema. Segundo problema, vinieron ríos. Tercer problema, soplaron vientos. Y cuarto problema, golpearon contra aquella casa. 4 problemas azotando a los que están en la roca. Pero dice el Señor, y no cayó, y no cayó. Ponga eso en su espíritu, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El plan divino de Dios es que usted y yo permanezcamos en la alta riqueza de triunfo. Nada nos va a derrotar. Vimos en los pasajes del libro de Romanos capítulo 8, verso 23 en adelante. Nada nos podrá separar de Dios. Lo mismo, la obediencia nos lleva a ser inconmovibles, indestructibles en cuanto a la fe. Podremos morir físicamente porque alguien nos quite la vida, pero eso no quiere decir que fuimos derrotados. Al contrario, nos hicieron un bien mandándonos al cielo. Descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. El estar en Cristo Jesús nos hace más que vencedores. Si continuamos viendo el pasaje 26 del capítulo 7 de Mateo y verso 27, el mismo problema que le vino al que está en la roca, siendo cristiano, siendo siervo de Dios, también le viene a aquellos constructores de sus vidas en la arena. La arena es un terreno suave, muy fácil de cavar, pero muy fácil también para que el edificio se vaya de lado y se caiga. Lo mismo sucedió, que vinieron los mismos 4 problemas al que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, vinieron ríos. Estos ríos se desbordaron. Vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó porque no estaba
cimentada en la roca, sino en la arena, y fue grande su ruina. Lastimosamente que muchos creyentes no quieren fundamentarse bien en Cristo Jesús. Algunos piensan que estar en el Evangelio y otro pie afuera es lo suficientemente para ser salvos. No se equivoque. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La consagración es importante para ser sabios y para ser salvos y para alcanzar victoria suprema. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, dice las Santas Escrituras claramente, a los que antes conoció, préstele atención a esa palabra preciosa que menciona el apóstol. El apóstol menciona una palabra clave que debemos prestarle atención. Primero es que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así Dios, tratando con su pueblo, animándolo y fortaleciéndolo. Pero añade más, a los que predestinó, esta palabra predestinar significa a los que escogió, a los que preservó, a los que apartó para sí, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Se da cuenta lo que es el camino correcto de Dios? El camino de Dios te ofrece lo máximo de bien. Pero el camino del hombre conduce a la muerte, conduce al desánimo y al desastre total. Pero el camino de Dios nos ofrece completamente victoria tras victoria. Usted puede seguir leyendo la cita que le di de Romanos capítulo 8, verso 23 en adelante. En Deuteronomios capítulo 32, verso 4, Moisés nos presenta la roca poderosa, la roca inconmovible que es Dios. Jesús está hablando de la roca eterna cuando le dice: cualquiera que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Conozcamos esa roca. Moisés dice en Deuteronomios 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, hablando de nuestro Dios, el eterno, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Piense en lo que es esta roca. Cuando el hombre es ubicado en esa roca, el hombre llega a ser inconmovible, llega a ser indestructible. Porque Jehová nuestro Dios es roca eterna y cuya obra es altamente perfecta. Él no hace nada incorrecto que a usted y a mí nos pueda causar desastre. Todo lo que Él emprende en el favor nuestro, lo emprende para bien, lo hace con tanta sabiduría, con tanta pericia, cuya obra es perfecta. Porque todos los caminos de este gran Dios todopoderoso son rectitud. No hay nada torcido en Dios, todo es rectitud. Por eso tenemos que confiar en Dios. Dios de verdad, no hay mentira en Él.
todo Él es verdad y todo lo que dice es verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él nunca jamás comete iniquidad contra nadie. Él es justo y es recto en todas las cosas que emprende. Aunque tenga que cortar al impío, su justicia la aplicó con rectitud. Por lo tanto, mis amados televidentes, escoja el camino perfecto que es Dios mismo. Escoja ubicarse en la roca que es Dios y será prosperado, será bendecido. No dependa de su afán, dependa del Dios Todopoderoso, que Él es el que da las riquezas, el que produce el querer como el hacer. Mis amados televidentes, les deseo las victorias más grandes y hermosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deseo que la paz de Dios esté con usted y lo haga prosperar en todo. Pero le invito a que sea parte de todo el equipo de millones que han tomado la decisión de colocarse en la roca que es Cristo Jesús y de conducirse por el camino que conduce a la eternidad con el Todopoderoso. ¿Cómo lograrlo? Reconociendo que somos vil pecador y debemos arrepentirnos confesando nuestros pecados a Dios y apartarnos de todo pecado y tomar los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios que están escritos y obedecerlos. Nada gravoso hay en obedecer la palabra. La obediencia nos limpia, nos restaura. La obediencia nos abre los ojos espirituales para ver la grandeza de la misericordia y la compasión de Dios. Quiero orar por usted. Padre, pido por estas preciosas almas que reconocen que tú eres el Dios que salva, el Dios que limpia, el Dios que restaura. Perdona, limpia cada pecador conforme a las riquezas tuyas en gloria. Con esa sangre preciosa y con la palabra que impartimos, limpia y restaura cada vida. Te damos gracias, Padre, por todos ellos. Amigos míos, ya que usted se entregó a Jesucristo, trate de congregarse en una de las iglesias más cercanas. Y si no, lo esperamos en la congregación nuestra. Será un placer ser el pastor suyo y instruirlo conforme a estas verdades que usted escucha. Que Dios le guarde y le prospere poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.